¿Qué tal? Soy Nadine Terrein. Hola, ¿qué tal? Soy Mari Carmen Herrera. Yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me tiene un poco intrigada, a ver de qué se va a tratar. Es sexo sin lata y nos lo presenta Irene Torices. Bueno, pues Sexo sin lata, Nadine, Mari Carmen, es un texto que publicamos por primera vez en el 2006 y que es un manual dirigido a niñas y niños, niños y jóvenes con y sin discapacidad sobre educación de la sexualidad. Es uno de los libros más vendidos por parte de nuestro grupo de Geisha y que por alguna razón que tiene que ver con las imágenes no ha habido editorial que lo publique hasta que se lo propusimos a Editorial Académica Española. Me voy a permitir compartirles en pantalla el libro para que tengan una idea más clara del valor que tiene y del quizá por qué es un libro tan solicitado, particularmente por las mamás y los papás, y que además es de muy fácil acceso para las niñas y los niños. Voy a hacer un poco más pequeña la pantalla, o quizá mejor. Bueno, esta es la portada con la que se editó en Editorial Académica Española. Hubo ahí un tema en cuanto a la portada que nosotros tenemos publicada originalmente, ya que pues, había que pagar y les voy a mostrar nada más. Esta es la pantalla que a nosotros nos gusta más, porque además empata muy bien con el resto de las ilustraciones que tiene el texto. Pero como había hoy un asunto de euros, de por medio decidimos mejor, pues, obedecer al editorial, dicho de alguna manera, y quedarnos con esta portada. ¿De qué va el libro? Bueno, el libro tiene un apartado, es como les mencioné ya, sobre educación integral de la sexualidad para niñas, niños y jóvenes con y sin discapacidad, que tiene varias particularidades. Una, que tiene notas para familiares y especialistas. Esta edición, que es 2019, ya está armonizada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también ese era uno de los intereses para reeditarlo y poder cumplir con esta pues, normativa internacional a la que está obligado el Estado mexicano. Y trae desde lo que son conceptos básicos de sexualidad, por supuesto el marco normativo para la atención a la sexualidad de las personas con discapacidad, con base a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y después se divide por rangos de edad. Entonces tenemos sexo sin lata de 3 a 5 años, sexo sin lata de 6 a 7 años, y así nos vamos por cada uno. Es un texto que implicó una investigación no solamente de las etapas del desarrollo y de cómo se va construyendo la sexualidad, sino también de recuperación de la experiencia de trabajo del grupo de asesoras y asesores de Geisha y mi propia experiencia en el trabajo con personas con discapacidad de diferentes edades. Eso es lo que les decía, por ejemplo, sobre las notas familiares y para familiares y especialistas, en donde viene todo el fundamento teórico o el estado del arte en el que se fundamenta el texto que les estamos presentando, y después vienen ya algunas recomendaciones sobre cómo utilizar este manual. La importancia de la educación integral de la sexualidad, de qué manera pueden ellos dirigirse a sus hijos e hijas,
Pero esto es algo de lo que ya habíamos platicado alguna vez y que ponemos aquí como ejemplo sobre los temores que pueden tener las madres y los padres y en general la familia, cualquiera que sea el integrante, para poder abrir el tema de sexualidad con sus hijos o hijas, ¿no? La hija pregunta, mamá, ¿cómo nacen los niños? La mamá responde, ¿cómo que cómo nacen los niños? La hija, sí, ¿con pelo o sin pelo? Y la mamá, aliviada, responde, pues algunos muy peluditos o muy peludos y otros peloncitos. Hay de todo. Tú tenías mucho pelo cuando naciste. Otro ejemplo, el hijo, papá, ¿cómo se cruzan los perros? El papá, con unos ojos que deben haber desorbitado, salido de sus órbitas, ¿no? ¿Cómo que cómo se cruzan? El hijo, sí, acabo de ver un perrito y no puede cruzar la calle. ¿Se sube al puente o solo corre? El papá, ya sin nervios. Pues algunos son muy inteligentes y se suben a los puentes, otros se esperan a que atraviesen las personas y pasan al mismo tiempo. Los que tienen experiencia se cruzan corriendo y los que no tienen experiencia se cruzan corriendo y pueden ser atropellados. Y a veces esta falta de experiencia también es parte de lo que le sucede a las familias, ¿no? En el camino de intentar hablar de sexualidad de forma tranquila y con un fundamento científico, pues pueden resultar atropellados si no cuentan con suficiente información o con una educación formal en sexualidad. Hay algunos otros ejemplos y reflexiones. Aquí está lo que les mencionaba de los conceptos básicos, como para que tengamos un encuadre claro de qué se entiende por sexualidad, qué se entiende por sexo y algunos otros conceptos, sus diferencias. Y pasamos ya a lo que es propiamente lo que nos interesa mucho más, que es el trabajo con niñas y niños. Entonces, de los 3 a los 5 años viene lo que es el desarrollo de la sexualidad, nuevamente para familias y profesionistas, que es muy breve, en realidad, en comparación con un texto completo. Y pasamos ya a lo que es el texto para leer, en este caso, porque en este rango de edad no hay una lectura desarrollada, y mucho menos en población con discapacidad. Empezamos por la parte de higiene. En el texto original, las imágenes vienen a color, en el de 2006, 2008 y 2012, que son 3 ediciones previas a esta. Pero aquí, de nueva cuenta, la parte económica nos obligó a que las ilustraciones fueran en blanco y negro. Y como pueden ustedes leer, los textos son muy simples, ¿no? Aquí le pusimos como título al aguapatos. Y dice, desde que naciste, una o más personas mayores te cuidaron y asearon para que siempre estuvieras saludable. Tal vez ahora tú te encargas de bañarte, vestirte, lavarte los dientes, ponerte los zapatos y comer. Si necesitas ayuda, hay personas cercanas que se encargan de atenderte. Hay niñas y niños que disfrutan al arreglarse y hay a quienes no les gusta. Dicen que no quieren, que no pueden o que nadie les ayuda. Algunas niñas y niños no tienen agua en sus casas todos los días y sin embargo una cubeta con agua y jabón son suficientes para su aseo. Y empezamos así a abordar el tema de higiene partiendo de lo general y nos vamos después a la parte que tiene que ver con lo sexual. Las diferencias entre las conductas o la higiene de la vulva, la higiene del pene, que aquí sí utilizamos el lenguaje correcto de los órganos sexuales pélvicos, por supuesto, y cómo están estructurados cada uno de estos y cómo se tiene que hacer la higiene tanto del pene como de la vulva a la hora de ir al baño y también a la hora de bañarse. Las diferencias entre los géneros, empezamos a trabajarlos también desde esta edad y también lo que tiene que ver con las emociones. Porque bueno, aunque no podríamos quizá llamarlo como tal enamoramiento en este periodo de la infancia, sí hay un cierto, un proceso de atracción hacia una persona del mismo o del otro sexo, del otro o del mismo sexo, que pues les hace sentir bonito, como lo llamamos aquí en el cuerpo, y que a veces no entienden muy bien
de qué se trata cuando están cerca de esa persona, cuando ellos mismos se tocan o sienten el cuerpo de la persona que les gusta. Y por supuesto también hablamos de la prevención del maltrato, desde lo que puede ser el maltrato físico o el maltrato emocional o verbal, hasta lo que es propiamente el abuso sexual. Los roles de género, ¿qué pueden hacer? Que insistimos mucho en que tanto niñas como niños pueden hacer lo que decidan hacer y jugar con los juguetes que mejor les parezca. La parte a veces difícil de contestar por parte de las familias, cómo se hacen y cómo nacen las niñas y los niños, cuándo nace el bebé. Y bueno, así nos vamos por cada periodo de desarrollo, con imágenes que pueden ser muy explícitas y que al ser ilustraciones resultan mucho más atractivas a la lectura para las niñas y los niños. No tenemos que ponerles un video de un parto tal cual en un quirófano, sino que la propia ilustración les permite saber cómo es este asunto. Tocamos también algunos puntos que tienen que ver con, ya más adelante, en otra etapa del desarrollo, con propiamente la anatomía, ya nombrando las partes externas de manera directa por su nombre, incluso las partes internas. La parte de la higiene seguimos insistiendo. Si es malo o no tocarse los órganos sexuales, hablando de autoexploración en este periodo del desarrollo. Y les decía, así nos vamos hasta que llegamos a la adolescencia. Me voy a ir muy rápido porque lo que les quiero mostrar es justamente la parte en donde tocamos el abuso sexual, que no es necesario tampoco que vayan en el orden que propone el libro para abordar cada uno de los apartados. Si yo quiero trabajar con mi niña o mi niño de 3 a 5 años la parte del abuso, puedo irme hasta esta página para leer directamente lo que es el abuso sexual y que quede claro desde este momento del desarrollo. Entramos ya a lo que es la pubertad, hablamos de los cambios propios de la pubertad y de cómo empiezan a hablar de las cosas que les pasan, como dice Diana, porque están cambiando sus cuerpos o están apareciendo los caracteres sexuales secundarios. Aquí estamos hablando de chicos que van en 4º grado aproximadamente, pero sabemos que puede empezar antes el proceso de desarrollo puberal. Cómo cambian las niñas, cómo cambian los niños. Repetimos otra vez los órganos sexuales, qué es la menstruación, por dentro y por fuera, cómo tienen que colocarse una toalla sanitaria, cada cuándo se la tienen que cambiar, cada cuándo se va a presentar la menstruación, qué es el semen, cómo está constituido de manera muy concreta, y qué pasa con las poluciones nocturnas, que también es un tema a veces, si no se abordó tempranamente, que puede asustar a los niños y que pues aquí hay una explicación muy clara de qué es lo que ocurre cuando se presenta esta eyaculación nocturna y qué pueden hacer en caso de que ésta se presente, si se presentan erecciones por algún grado de ansiedad o de estrés, que seguramente a ti, Mari Carmen, este ejemplo te recuerda a un profesor que tuvimos en algún momento de nuestras vidas, que decía que cuando pasaba al pizarrón a resolver alguna operación tenía que pasar con su cuaderno porque siempre tenía una erección, que son las relaciones sexuales de una manera mucho más explícita. ¿Y qué pasa con la intimidad? La importancia de cerrar con seguro la puerta si estoy teniendo actividad sexual en casa y están mis hijos o mis hijas en las habitaciones contiguas. La parte ya del enamoramiento propiamente dicha, amor y más amor. Y lo que quiero que vean, aparte de la toma de decisiones, es todo lo que le dedicamos a el tema de discapacidad.
ya que si bien el texto está construido de manera que sea comprensible para población con discapacidad que no tiene la lectura desarrollada, sí era para nosotros muy importante el incluir justamente la sexualidad de niñas y niños y jóvenes con discapacidad en diferentes condiciones, como la parte de discapacidad motriz, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual, que hacemos una breve revisión de cómo puede verse afectada la sexualidad en cada una de estas condiciones, para que tengan idea aquellas familias que no tienen una explicación clara por parte del personal de salud o educativo respecto a qué representa cada una de estas condiciones, sobre todo en el tema sexual. Y pasamos ya a lo que es la parte para niñas y niños. Ya hablamos de lo que es la parálisis cerebral, que es una de las discapacidades motrices o físicas más comunes en la mayoría de los países en la infancia. Y hablamos de lo que es, de manera muy general, la parálisis cerebral, que hay una afectación del movimiento que puede afectar la función motora y que pues eso no les impide expresar o vivir su sexualidad. Hablamos de algunas alteraciones que pueden presentarse en su sexualidad, como la alteración en la imagen corporal, por los efectos de los medicamentos, por temor al rechazo y por ansiedad. Y aunque la imagen va dirigida a las niñas y los niños, la lectura es responsabilidad de las familias, aunque cuando ya son mayores, lo que nos han compartido las familias es que las niñas y los niños, las y los jóvenes, toman el libro y lo leen por su cuenta, ya no andan pidiendo permiso para tomarlo prestado, sino que ya se apropian de él. También hablamos de la distrofia muscular como otra de las discapacidades motrices frecuentes en nuestro medio. Y bueno, por ejemplo, si tu condición es la parálisis cerebral o la distrofia muscular, para superar las dificultades que estas condiciones alcanzan a generar en tu sexualidad, puedes ensayar diferentes posiciones hasta encontrar las más cómodas y seguras, auxiliarte de aditamientos muy útiles cuando se dificultan los movimientos de las manos, y quienes practican el autoerotismo o acariciar a otras personas, es decir, para quienes quieren masturbarse o acariciar a otras personas. También hablamos de la espina bífida, que es otra condición de la discapacidad física, la higiene menstrual en una silla de ruedas, por ejemplo, cómo hacer si tienes que utilizar una bolsa para recolectar tu orina o para recolectar las heces fecales, la amputación, y así nos vamos con cada una de las diferentes discapacidades. La deficiencia auditiva, que es, porque también es frecuente que a las niñas, niños y jóvenes no se les explique cuál es su condición. Y esto para nosotros fue muy importante incluirlo justo por eso, por el derecho que tenemos todas las personas de saber cuando estamos enfermas o enfermos cuál es la condición de enfermedad con la que estamos cursando, y en el caso de la discapacidad, cuál es la condición de discapacidad con la que vivimos. La deficiencia visual, igual con una explicación sobre su sexualidad y sobre qué es. La deficiencia intelectual y la discapacidad psicosocial, que es una que todavía sigue en debate si se incluye, como lo discutimos ya en alguna ocasión, como una discapacidad o no, todas aquellas personas que presentan alguna de las múltiples condiciones que están en el DSM-5, que viven en situación de calle, que son adictas a alguna sustancia, que pertenecen a alguna comunidad indígena y que pueden no estar consideradas, o que se dedican al comercio callejero, que pueden no estar consideradas dentro de la discapacidad psicosocial. Entonces, explicamos qué es y después hablamos sobre la atención integral a la discapacidad, que incluye el proceso educativo y de rehabilitación para poder garantizar también que a partir de esta atención integral, la sexualidad o el ejercicio de la sexualidad sea una posibilidad que se dé en igualdad de circunstancias con el resto de las personas.
Y bueno, tenemos un espacio para que las familias, los profesionistas o las propias niñas, niños y jóvenes tomen nota, que antes era mucho más amplio en las ediciones pasadas, de aquello que les llamó la atención, aquellas preguntas que quieren que alguien más les resuelva. Y esta idea fue con la intención de que si nosotros le proveíamos a la familia este texto, pudieran ir aquí anotando estas preguntas o estas reflexiones y lo trajeran con nosotros a la consulta en la siguiente sesión sin andar buscando el papelito en donde lo hubieran anotado. Y bueno, pues los agradecimientos por a quienes colaboraron en la revisión, en la edición, en la idea original de este texto. Y un gracias a la vida por darnos la oportunidad de trabajar con niñas, niños y jóvenes con discapacidad y por darnos tanto durante este proyecto que, como les dije al inicio, lo tenemos echado a andar desde el 2006 a través de este texto y que esperamos continuar haciendo revisiones del mismo para enriquecerlo siempre que sea posible, que será en todas las ocasiones. Y dejo de compartir para que discutamos al respecto, me den su opinión del mismo. Está excelente este texto. La verdad es que yo trabajo muy poco con niños y niñas, más bien trabajo con adultos, pero justo los adultos, en el momento en el que les toca abordar estos temas con sus hijos, siempre es como de, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Tiene que ser una cosa muy especial o tiene... Y la verdad es que este texto, lo que fui viendo, me parece que te lleva de la mano y lo hace tan simple, ¿no? Como, pues mira, y se lo puedes leer o lo puedes leer tú y apropiártelo y saber qué contestar cuando te pregunten. O la otra opción, como dijiste, cuando ya van teniendo edad de leer, pues ellos se apropian de su libro, Sí. que es para ellos. Me encantó el diseño, los monitos. Efectivamente, los dibujos hacen que sea mucho más accesible el contacto con la información. No es lo burdo de un bebé saliendo de como imagen tal cual, pero bueno, sí da una claridad de por aquí es el asunto, ¿no? Claro. No es que salgan por el ombligo ni por la boca, ni los traigan de París, París. ni salgan de una coliflor. ¿Cuántas historias más tenemos por ahí? Es muy claro de dónde sale. No hay coliflor, no hay cigüeña, no, ahí está. Tienes que ir a un campo de calabazas para encontrar un bebé. Y bueno, me gustaría mostrarles la diferencia de cómo se ve la ilustración a color y en blanco y negro. O sea, sí hay una enorme diferencia. Sí. Y Claudia Iris Vázquez, que fue quien nos apoyó con toda la parte de la ilustración, que es para mí una artista y una queridísima amiga, le dedicó mucho tiempo para esto. Ella también es de nuestro equipo de trabajo en discapacidad y sexualidad y justo entró al diplomado en discapacidad y sexualidad para tener una idea más clara de cómo abordar la parte de la ilustración en cada uno de los apartados. Yo, la verdad, me encanta, me gustó muchísimo ver esta sencillez que conjunta toda la preparación de tu equipo, todo el respeto a los derechos, a la Convención de los Derechos, pero sobre todo, Irene, lo que dices al último, esta dedicación tuya y de tu institución a lo que generalmente se va dejando de lado o cómodamente o se excluye de manera consciente, inconsciente, por complicado, porque no sé cómo manejarlo, etcétera. Y sin embargo, la parte de abordarlo con profesionalismo, con preparación, con documentación, pero con un gran cuidado, con una gran ternura y delicadeza
de verdad me gustó muchísimo. Yo no lo conocía y me hiciste recordar cosas muy, muy gratas de cuando yo di cursos para niños. Como que lo más curioso es que hemos andado en el mismo camino, pero nunca se me dio por la escritura. Y yo con los niños di cursos de educación de la sexualidad y prevención de abuso sexual de 5 a 7 años y de 8 a 10 años. Y las experiencias que guardo fueron maravillosas porque además los niños están abiertos y los niños preguntan y los niños y las niñas quieren saber y lo toman con mucha naturalidad, lo toman maravilloso. Y en este ejemplo que diste de realmente saber qué pregunta el niño o la niña, me encantó porque me acordé de una anécdota familiar y estaba una prima bañándose con su hijo pequeño y ella estaba con el cabello enjabonado y con los ojos cerrados y el niño le pregunta, mamá, ¿por qué estás así? E igual no se le vieron los ojos desorbitados y le dice, así como mojada. Ay, pues porque estoy abajo de la regadera, ¿no? O sea, entonces, esta parte es bien, bien importante, saber realmente qué están preguntando los niños y cómo se muestra esta visión del adulto con todos sus atisbos, con todos sus prejuicios, con todas sus creencias en cuanto a la sexualidad, en una sexualidad represora, y cómo para los niños puede ser, no sé, divertida, juguetona, este, eh, tan sencilla de aceptar, tan sencilla. Eso me gustó mucho. Las imágenes, sí es cierto, se ven mucho más bonitas en color, pero no solamente son atractivas, sino también ilustrativas, e ilustrativas de una manera no impactante ni grotesca, como pudiera ser en donde están haciendo la ilustración, donde están haciendo el bebé. Entonces, todo esto es precisamente la parte que necesitamos romper y educar sexualmente. Yo creo que este libro le sirve no solamente para las personas que tengan hijos con alguna discapacidad, sino para todos, como para poder tomar conciencia de lo sencillo, de lo natural. Y de verdad, mis felicitaciones y todo mi reconocimiento porque es un excelente trabajo. Gracias. La verdad. Justo por eso le pusimos, por esto que acaba de decir Mari Carmen Nadine, fue que le pusimos Sexo sin lata. Porque pensamos que era un título que reflejaba perfectamente el que ya no les iba a generar tanta ansiedad a las mamás y a los papás y a profesionistas que trabajan con niñas y niños, el hablar del tema, porque ya tenían un manualito en donde sabían como cuando decimos, a ver, déjame lo busco en el diccionario porque esa palabra no sé qué significa, iba a ser un poco lo mismo, ¿no? O sea, el tener a la mano un documento que les permitiera darle una revisada y decir, a ver si esto que me estás preguntando tiene que ver con la parte del enamoramiento, tiene que ver con la parte de la preferencia, tiene que ver con la parte de la identidad, sin que les generara tanta ansiedad, ¿no? Que además ahorita pasaste como muy rápidamente sobre algunos temas que pueden ser muy escabrosos para los papás, ¿no? Como sí. La homosexualidad, la transexualidad, cosas que, ¿cómo le voy a decir eso a mi hijo? Y de pronto, igual que trabajar con los temas de discapacidades, con esa misma naturalidad, bueno, pues hay personas que son así y que se van descubriendo y que, o sea, no lo vimos concreto como lo hicimos con otros temas que nos mostraste, pero estoy segura que está con esa misma soltura, naturalidad y sencillez con la que abordas los temas de discapacidad, los temas de cómo cuidar mi vulva, los temas de la eyaculación, las eyaculaciones nocturnas y todos estos temas que de pronto es así, con esa sencillez, o sea, no tenemos que hacer nada demasiado elaborado ni demasiado rimbombante porque vamos a hablar de sexo, ¿no? Y entonces ponemos los tambores de suspenso. Claro.
Yo en el curso que daba de 8 a 10 años, obviamente tenían que hablar ya sobre la menstruación y todos los cambios que iban a venir. Y de esas iluminaciones que se me dan, ¿sabes qué hice? Con un tecito de Jamaica, fingía yo la sangre para enseñarles cómo era el color de la menstruación. Entonces, porque les enseñaba cómo que era una toalla sanitaria, cómo se ponía una toalla sanitaria, y le ponía yo la parte de qué color era la menstruación, ¿no? O como para que no se alarmaran y no. Y todo esto les encantaba, les parecía divertido y preguntaban y participaban, ¿no? Eh, esta, esta capa de esta visión o de esta percepción de la sexualidad adulta es lo que se percibe definitivamente en esta limitación de poderlo. Es nuestra visión tan represora, no lo sé, pecaminosa, represora, algo que se esconde, algo que no debemos hablar o algo malo, peligroso, etcétera, ¿no? E incluso yo tuve una consultante que tenía una hija con parálisis cerebral desde allá en UNICEF. Y ahorita estoy pensando, yo creo que esta chica jamás vivió su vida sexual activa. Y mira sí? que no lo creo porque era como demasiado protegida de la madre. Entonces, fíjate, en esta me quedé pensando, ¿no? Cuando mencionaste muy lindamente si puedes buscar una posición en donde te sientas más cómodo, entonces en la relación sexual. Y eso me quedé pensando, ¿a cuántas personas con discapacidad se les limita, se les coarta totalmente algo que es su derecho, que es la sexualidad, porque es inherente? La Entonces, naturaleza tiene caminos claro, muy obviamente, interesantes de pronto. sí, estoy de acuerdo y seguramente tendrá orgasmos o sueños húmedos o algo así, no lo sé, pero o en autoexploración, muy factiblemente, porque además es una chica muy adelantada, pero cómo en esto la importancia de tu misión de vida o de tu visión o de tu enfoque en esta profesión, de verdad, de verdad. Ahorita me hiciste pensar, Mari Carmen, en la gran cantidad de familias de adultos jóvenes o adultos maduros, incluso adultos mayores con discapacidad, que siguen pensando que sus hijos y sus hijas no tienen, o sus hermanos, hermanas, no tienen actividad sexual. Y cuando nosotros trabajamos con ellos, no con las familias, con los chavos y las chavas, y pues ellos ya iniciaron actividad sexual hace más de 10 años y la familia toma conocimiento de ello porque los propios chavos y chavas se los dicen, pues se quedan igual, con el ojo cuadrado. Y esto que decía Nadine es cierto, o sea, la naturaleza toma cursos inesperados. Y yo recuerdo una frase de uno de los primeros libros de sexualidad que tuve en mis manos, que traía una chica montada sobre un chico en silla de ruedas, que decía, el amor hallará la forma. Y siempre en casos como el que tú nos comentas, recuerdo esta película de Gaby Brimer en donde también había una sobreprotección enorme y cuando la nana se da cuenta de que Gaby está teniendo actividad sexual con uno de sus compañeros de la universidad, pues por más que le doliera y le pudiera en el arma que pudiera llegar la mamá y darse cuenta de que estaba cuchiplanchando Gaby, pues ella se queda sentada en la puerta, ¿no? Un poco para cuidar que no vaya a entrar la mamá a interrumpirlos, pero también un poco quizá con la preocupación de que no fuera a ser violentada de alguna forma Gaby en esta sobreprotección en la que vivió gran parte de su vida. Entonces, pues sí, hay que confiar también en que tienen sus propios recursos las personas con discapacidad y que sí requieren una educación formal de la sexualidad integral, sobre todo para prevenir situaciones de riesgo, no solamente por abuso sexual, sino también infecciones de transmisión sexual, embarazos no planeados
Y para eso fue que escribimos este texto, justo para acercarles la información de una manera amigable, como lo dijeron ustedes, a partir de la cual pudieran quizá no saber cómo utilizar un condón, pero cuando menos sí acercarse a preguntar con alguien de su familia o con parte del personal que les atiende en los centros escolares o en los centros en donde se están capacitando para el trabajo. Y hay otra cosa que a mí me parece maravillosa, que es esta capacidad de sintetizar todo ese conocimiento teórico, toda la experiencia y demás, y traducirlo en palabras que entienden los niños, las personas con discapacidad, los niños y las niñas con discapacidad, los papás que están tratando de educar a sus hijos en estos temas de sexualidad. Es una traducción tan automática, tan suave, y lo que hay detrás no se nota tanto, pero sí se sabe, ¿no? Ahí está el trabajo. Digo, se nota, a ver, no se nota en los paréntesis con citas de autor y no sé qué. Exacto. No está ahí, pero se nota, ¿no? Es obvio que ahí está todo el trabajo, porque si no se tiene todo ese trabajo previo, es muy difícil llegar a esta parte sencilla, amigable. Concreta, exactamente. Para quitar todo lo que impide llegar realmente como necesita llegar a ellos y a ellos. Sí, que quizás es lo que de pronto atora a los papás a la hora de hacer educación sexual. ¡Ah! ¿Y cómo le digo que las trompas de falopio? Olvídate el nombre del señor falopio, ¿no? O sea, es más sencillo, es más aterrizado, más a su cuerpo, ¿no? Así es. Más natural. Pero la bronca es eso, que de pronto no hay el permiso de verlo como algo natural. De pronto asusta ver la sexualidad como algo natural, porque se piensa, o el prejuicio es que natural va a querer decir no tener límites, o natural va a querer decir que no haya una, no sé, limitación moral, un respeto, todo esto. Y no es cierto, natural es algo natural. Natural, así tan sencillo como que tenemos un cuerpo que siente de la punta de los cabellos a la punta de los pies. Pues este es uno de mis hijitos. Yo aquí sí puedo decir el favorito. Okay. Y bueno, hemos tenido hasta que esconderlo de la biblioteca de Geisha porque es un libro que desaparece mágicamente. Claro. Justo porque ya no hay más que en esta edición española, que es un poco cara. Eso también hay que decirlo, porque es una editorial amigable con la ecología, entonces solamente edita a petición, y si pides uno, pues se imprime uno y pues entonces sale carísimo, ¿no? Pero bueno, yo confío en que tengamos una aportación pronto para poder editarlo de nueva cuenta a color en México y esté mucho más accesible para la población que lo requiera. Oye, antes de recurrir a esta editorial española, ¿lo editaba Geisha? Sí. ¿Con recursos propios? No, y qué bueno que tocas el tema. Siempre que se editó por parte de Geisha, se editó con un financiamiento de algún proyecto que teníamos para la formación de diplomantes en discapacidad y sexualidad, o para llevar a cabo el encuentro con tu sexualidad que realizábamos cada año. Y por ahí nos encontramos con la sorpresa que esa puede ser una solución, aunque no he recibido respuesta, de que el Indesol lo escaneó y lo publicó en sus recursos que tiene en la plataforma sin pedirnos autorización. Y bueno, pues ya se metió un documento en donde se le solicita que todo lo que pertenezca a Geisha, porque además tienen derechos registrados a nombre de sus autores, lo quitaran de la página. No he recibido respuesta, de eso tiene ya más de 2 años.
y siguen en línea, evidentemente, estos documentos. No están actualizados, entonces para quien le interese los puede buscar, los va a poder descargar todavía, con todo mi pesar, porque eso no beneficia ya al grupo. Y incluso revisando el contrato de coinversión que le llama Indesol y todas las financiadoras de gobierno, en ningún momento se dice que el pago va a ser por la construcción del documento. Únicamente se habla de la impresión del mismo. La impresión no le da derecho a ninguna financiadora a publicarlo como propio, bajo ningún formato. Y eso está en la página legal, ¿no? De que se prohíbe su reproducción parcial o total sin autorización de quienes tienen los derechos autorales, que somos nosotros en Geisha, nosotras en Geisha. Okay. Y eso no, bueno, okay. No es legalmente. Búsquenlo, descárguenlo y hagan una aportación a Geisha. Claro, claro, porque mi pregunta que seguía era, ¿cómo lo puede conseguir la gente? ¿Cómo pueden hacerse llegar, aunque sean de esta parte de Europa? La edición legal, la española, la pueden conseguir a través del grupo. Está en la parte de publicaciones de nuestra página web, cómo lo pueden solicitar tanto en su versión física como en su versión electrónica. Y si siguen esta propuesta de Nadine, pueden descargarlo de la página del Indesol y hacer una aportación económica a Geisha, que siempre será bienvenida para continuar con las acciones a favor de la población con discapacidad a la que prestamos nuestros servicios. Por supuesto, mira, es un poco como lo que está pasando ahorita con Wikipedia, que están solicitando pues donativos, ¿no? Para poder mantener la página como ha estado hasta ahorita, que es de acceso libre, sin anuncios y bueno, pues y con la colaboración de todo el mundo podemos ser editores de Wikipedia. Sí. Y para eso, pues de pronto necesitan, cada tanto hacen campañas de donación. Y yo creo que es lo justo, ¿no? Nos saca de tantos apuros la Wikipedia. No es una referencia, definitivamente no, pero un apuro rápido de quiero saber qué es esto. Como decías, es el diccionario moderno, ¿no? Que está al acceso de un clic de cualquier persona que tenga internet y demás. Y es gratuito y es libre y para todo el mundo. Bueno, pues cuando podemos y cuando nos lo piden, pues podemos hacer una aportación tan pequeña o tan grande como nos sea posible. Creo que aplica lo mismo para una institución como Geisha, que ha hecho tanto bien y que de pronto una aportación económica pues puede ayudar a que se siga promoviendo la salud sexual, los derechos de las personas con discapacidad, la sexualidad de las personas con discapacidad y todo el trabajo que hace Geisha, entre ellos estas publicaciones, ¿no? Y en general, cualquiera que tenga un libro publicado y que tenga la mala fortuna o la buena fortuna, depende de cómo lo queramos ver, de que alguna institución haya tomado la decisión arbitraria de ponerlo en línea sin pedir autorización. Así es, así es. Y entonces es una forma de gratitud por el trabajo realizado y por, bueno, de pronto esta posibilidad de obtenerlo de forma gratuita. De gratitud, de solidaridad, de solidaridad. De humanidad. Exactamente. Entonces, bueno, si lo llegan a descargar así por Indesol, hagan su aportación a Geisha. No es nada difícil, uno se mete a la página y debe haber por ahí la cuenta a la que pueden depositar, por supuesto. Exactamente, entonces busquen a Geisha, busquen la página y hagan su aportación. Que además, pues cabe mencionar que parte de las cosas que hace Geisha es esto que estamos haciendo, ¿no? No solo Geisha, también, o sea, lo hace Irene, lo hace Mari Carmen, lo hago yo y se hospeda en el YouTube de Geisha y es parte del trabajo que realizamos y que es para todos y que es un compartir nuestro conocimiento con todos ustedes y pues sí, efectivamente, las gratitudes pueden venir en forma de comentarios, de preguntas y evidentemente de aportaciones económicas. Y serán bien recibidas, además. Muy bien. Así es. Pues ahí está.
Nos vamos, Nadine. Pues nos vamos. Muchas gracias, Irene. Y pues mi nombre es Nadine Terrein, soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional primariamente y sexóloga, y juntas somos Las Tres Gracias. Hasta la próxima. Gracias.